Le escuchamos Ok, perfectamente bien. perfecto. Bueno, pues primero que nada, muy buenos de tardes, muy buena hora al mediodía y qué bueno que nos podemos reunir ya esta nueva modalidad. Creo que a todos nos ha sorprendido, pero al mismo tiempo nos hemos ido adaptando y eso es una cuestión muy buena. Creo que hay cosas positivas y creo que al mismo tiempo pues hay una parte en la cual bueno, se dificulta la no posibilidad de vernos, de estar en contacto visual, incluso nosotros, ¿no? Más de que a veces ya se apapacha uno y todo, depende mucho la circunstancia. Y también cuando ya nos conocemos de más tiempo y veo aquí algunos nombres que ubico de gente que quiero mucho de también tiempo atrás. Entonces, dicho eso, pues miren, yo agradecer la invitación, justo preguntaba, ¿no? Un poco el perfil de quienes participan, cuál es el motivo, cómo lo llevan, para poder dirigir un poco esta plática hacia esas cuestiones que pues le puedan ser a ustedes de interés, sobre todo porque como son temas muy diversos los que se presentan a lo largo de cada una de las sesiones, bueno, pues también dar una contribución desde ese lado. Y miren, yo preparé una presentación para que ustedes me puedan seguir y que les pueda yo ir comentando algunas de las cosas, déjenme ponerlo, a ver, aquí compartirlo, y que, bueno, lo tengan ustedes y con esta presentación, y nada más me dicen, Lupita, lo están viendo, ¿no? Están viendo una, Así y, es. exacto, bueno, ¿no? Bueno, y yo, por varias cosas que, bueno, pues tenía la impresión de que la mayoría de ustedes venían de psicología, y en ese sentido yo quería hacer una conexión con algo que más que nada es como, hoy voy a hacer una especie de recorrido de mi propia trayectoria, pero yo creo que también en un intento por mostrarles a ustedes, sobre todo aquí en este caso a los más jóvenes, un poco cómo las trayectorias ni son dirigidas así con una claridad, sino cómo se van configurando por una cantidad de momentos difíciles. Y ahí, bueno, pues empiezo aquí mismo justo en una cuestión que yo lo titulé, y ahora les voy a explicar todo esto con detalle, de la dimensión política de la migración a la dimensión del duelo migratorio. Y esto tiene que ver con que para mí ese sería un poco el resumen de mi propia trayectoria en este momento. Y bueno, empezamos con esto que es, seguramente ustedes lo podrán reconocer, una foto emblemática del que se dio por llamar el niño de la playa, una situación muy dura que ocurrió en un niño sirio que iba con sus padres y que falleció en este intento por llegar a un mundo mejor. Ahora, aquí el punto que quiero destacar es que justo en este contexto estaba el inicio de lo que sería la crisis de niños migrantes en el 2014 en el contexto de la relación México con Estados Unidos. Y ahí me voy, espérenme tantito, ahí está, ahí está. Bueno, ¿no? Esta parte que es muy importante porque quiero yo hacer miren ahí ya me estoy viendo ahí mi plataforma, ya me brinca una, una letra de más, pero quiero hacerles este es el seguimiento que voy a dar. Yo quiero contarles esto que yo he llamado mi trayectoria como migrantóloga. Y tiene que ver, y les voy a platicar tantito de esto que yo le llamé migrantóloga, porque hace muchos años nos reuníamos un colectivo de colegas, sobre todo profesores investigadores de distintas instituciones, y decidimos empezar una perspectiva más virtual, que fue en su momento una página que abrimos de un seminario que ya funcionaba. Y entonces yo le pedí a un colega que si podría hacernos esta página para que pudiera ser, digamos, visitada por las personas que empezaran a seguir temas de migración y a los cuales nosotros como académicos pues pudiéramos acercarles también las cuestiones que estábamos produciendo. Entonces, una de las cosas que para mí fue muy interesante fue que cuando le dije a este colega que me hiciera la página y que la titulara Seminario de Estudios de Migración o seminario de análisis de la migración o seminario de el conocimiento del proceso migratorio, él me dijo que no lo iba a hacer así, que de ninguna manera desde lo virtual le parecía algo atractivo y que no lo iba a hacer. Entonces yo me quedé impresionada porque decía yo, bueno, pues yo estoy pidiéndote eso, ¿no? De lo que se trata es justo de hacer un llamado desde lo académico para atraer a gente que no es académica o que sí es,
o se está formando, pero que se acerque a este concepto o a esta idea de que los académicos podemos ofrecer cosas muy concretas. Bueno, y resulta que me dijo, no, yo no te lo voy a hacer. Y lo que yo te propongo es que pienses en un nombre que sea suficientemente curioso, lúdico, juguetón, divertido, novedoso, como para que pueda posicionar un llamado a este escenario de lo académico como oferta en el tema migratorio, que es el tema que yo había trabajado ya y ahora les voy a dar un poco más de detalles. Pero entonces, todo ese fin de semana me la pasé, además googleándole, porque ustedes saben muy bien que en estas cosas lo que tú piensas ya existe. Y entonces, bueno, pensando, buscando, a ver, y yo pensaba algo como cosmonautas, como algo más locochón, y justamente llegué a la idea de migrantólogos, pensando en eso, ¿no? De algo que pudiera significar o identificar una lógica de lo migratorio con una forma de denominar. Entonces, bueno, le dije, se va a llamar la página Migrantólogos y bueno, ustedes pueden buscar esa página www.migrantólogos.mx. Entonces, a partir de ahí, y no ahí, sino ese fue un momento, digamos, ese fue un momento de quiebre, yo les cuento, y me voy al siguiente punto, que tiene que ver con cómo yo fui construyendo una trayectoria desde muy joven, ¿eh? Seguramente los que aquí estén de licenciatura, por ejemplo, no me dejarán mentir que cuando uno encuentra las cosas que le interesan pronto, bueno, pues las dirige. Y a mí me interesó mucho siempre el tema de fronteras, la dimensión, digamos, de la movilidad, pero en un sentido a veces más bilateral. Yo estudié mucho el tema de la historia de Estados Unidos, me interesó mucho el tema de las comunidades mexicanas en Estados Unidos como una minoría muy vulnerable, pero también como una minoría que resistía. Y entonces yo fui trabajando eso y a lo largo de mi trayectoria académica, bueno, pues fui perfeccionando algunas nociones, fui adentrándome, especializándome y yo me decanté por la parte de lo político, a lo que yo llamé la dimensión política, de lo cual después escribí un libro que se llama así, La dimensión política de la migración mexicana. ¿Y por qué la dimensión política? Y esto es central para que me puedan entender y ya ahora que estamos aquí en un proceso como de conocernos un poco más, tiene que ver con que yo pensé, como lo estudié también, estudié una licenciatura en sociología y luego una maestría en sociología. A mí me interesaba lo político desde una perspectiva más, digamos, de los valores, de la construcción de la otredad, de lo que tiene que ver con el universo en que nos movemos y que nos relacionamos. Es decir, me interesaba mucho más la cultura política y no tanto esta dimensión institucional que me interesa, pero no era el punto central. No solamente leer, por ejemplo, cómo se construyen o políticas públicas o leyes, ¿no? Un aparato legislativo, sino que me interesaba mucho la parte de cómo las diferencias, las asimetrías, se constituyen el nudo de la política. Entonces, a mí, yo entré por esa línea, y de hecho es la línea que más me interesa, esta parte de los valores, de los imaginarios, que al final construyen este entramado en el cual cada uno pues marca y entiende muy bien, por ejemplo, cuando hablamos de ciertos temas, ciertas palabras, ciertos procesos, solo a partir de la cultura política en la que te has criado, donde has mamado los valores políticos que te hacen el que eres hoy, en el momento en que estés, puedes entender, por ejemplo, hay un concepto que yo en su momento trabajé también bastante que tiene que ver con la corrupción. Y eso, para un mexicano, tiene un contexto del cual puede, digamos, constatar o contrastar también cosas. Y no es lo mismo hablar de este tipo de temas con otras personas, aunque haya un entendido común, no, hay una serie de lugares en los cuales sí estamos hablando de valores que se construyen en lo colectivo. Entonces, esta fue el lugar desde donde yo estudié y trabajé y me fui especializando y en el cual yo trabajé el tema de la migración. Y déjenme decirles que no es fácil trabajar los temas de migración en el ámbito académico.
porque el tema de la migración está muy ocupado y lo sigue estando, bueno, pues sobre todo, y mucho más cuando yo me entré al tema, por una parte demográfica, que todo migrantólogo, ¿no? Ahora ya con esto que les conté, todo migrantólogo pues se acerca a lo demográfico, los expertos en darnos justamente el contenido fuerte para entender dónde está cada quien, quién es, y que nosotros podamos partir de escenarios y construir ahí si una sociedad es mucho más receptiva, si tiene poca o alta migración, ¿no? Todos estos elementos que tienen que ser duros y que son realmente, a mí me fascinan, tienen una parte que me parece apasionante, y sin embargo, nunca entré a la parte de la demografía como tal, sino al uso de la demografía para construir las categorías que después fui armando. También una cosa que me parecía muy interesante y lo seguí por mucho tiempo, a mí me apasiona, me interesa, me gusta muchísimo la historia, pero me gusta leer historia y no tanto hacer historia, porque hacer historia es una cosa, mis respetos a los historiadores, ¿no? Esta cosa que requiere un tipo incluso de personalidad que se acerque, que se incorpore a este momento en el cual puede ser muy tardado el resultado al que se busca llegar, porque, digamos, requiere una cierta pausa y dedicación vía los archivos, vía una serie de búsquedas, que en mi caso me gustaba más tenerlo en el resultado que en sí mismo construirlo. Entonces yo no me fui por esa parte de la historia, que en la migración se trabaja también mucho, o también en otra dimensión que a mí me parecía fascinante y que tiene que ver, por ejemplo, con la parte, si ustedes quieren, pues el arte mismo o la antropología también que ha aportado tanto al tema de la migración. Entonces yo decía, no, a mí me interesa lo político, el universo de lo político, donde se construyen las desigualdades, donde se construyen las asimetrías, donde se construyen los valores de lo que somos. Y entonces ahí es donde yo, y digo, gracias a la presentación que hicieron ustedes de, bueno, Lupita que hizo de mi parte, pues yo me fui decantando y realmente trabajé esto no solamente a nivel de académico, de escolar, digamos, sino después cuando ya estudié el doctorado, bueno, pues me fui perfilando hacia un tema que era más de esa relación de los sujetos con el poder. Eso es lo que me interesaba de la política, esa relación que construimos. Entonces, hubo un momento en que, bueno, después de mi tesis de doctorado, donde yo trabajo explícitamente este tema que es los valores políticos y los migrantes y los valores políticos, se abrió un universo, y ahí es donde yo les quiero dar una pista en el sentido de decir, no se cierren a las posibilidades, porque si no, bueno, les va a pasar como nos pasa luego a muchos y nos tardamos el doble. Hubo un momento en que yo incorporé al estudio de esta visión de lo político que yo estuve desarrollando, un tema que es, se los voy a decir así, fácil, concreto, contable, identificable, casi agarrable, que es el voto. El voto como construcción simbólica es una cuestión, imagínense ustedes que hoy por hoy creemos que un papelito, o bueno, ya si va a ser electrónica va a ser por la computadora, ¿verdad? Pero que en un papelito nosotros ponemos nuestra voluntad, que a su vez se va a sumar a la voluntad de millones de personas que va en un momento dado tener un resultado para decantar quién va a gobernarnos. O sea, a mí me parece que eso es magia pura y me parecía fascinante, y entonces yo más bien fui estudiando una serie de autores que me interesaban porque hacían la historia del voto, la construcción de la democracia, pero en un sentido de cómo los sujetos, no institucionalmente, sino cómo fueron luchando por una idea que se fue construyendo, que en realidad digamos, una idea que se fue inventando, ¿no? Creer, les decía yo, pasar de un sistema en su momento feudal a un sistema democrático, bueno, es fascinante. Y una de las cosas es que cuando yo empecé a estudiar esto, incorporé el voto. A ver, la visión de los sujetos respecto al voto. ¿Qué dicen del voto? ¿Cómo imaginan el voto? ¿No? Pero como esto, como síntesis de un valor político, se me abrieron muchas puertas. Y se me abrieron muchas puertas, les voy a decir por qué.
porque justo en el momento en que yo estaba haciendo estos estudios, bueno, estaba lo que, digamos, lo que llamamos en estudios de ciencia política, un momento en el que se estaba consolidando el sistema político electoral mexicano, pero faltaba incorporar a muchos actores, digo, entre otros las mujeres, ¿verdad? Para acabar pronto, digo, ya está, no es que no estuviera el voto femenino, pero no como la construcción de este sujeto que se constituye como una minoría política en el sentido de su marginación. Y ahí es donde los grupos, los migrantes con los que yo estaba trabajando de hace mucho tiempo, bueno, justamente se constituían como una, se constituían y se constituyen, ¿eh? Y hoy tenemos un debate al respecto como una minoría política. Entonces, a mí me pareció que eso era muy interesante, lo fui siguiendo, y obviamente en ese contexto, pues fui siguiendo y siempre he tenido una parte también de activismo, me incorporé mucho al debate, a la lucha y a ir a presentarnos, a pelear por el tema del derecho de los sujetos a votar, más allá del lugar donde se ubicaran en su geografía. Y eso era también pensar la ciudadanía más allá de la lógica, digamos, académica, de que un ciudadano es un miembro de una comunidad política acotada regionalmente, llamamos naciones. No. En estos tiempos la gente se mueve. Y digamos, a partir de esa idea y de construir un escenario de ciudadanos transnacionales, de ciudadanos que no se ubican solamente o nadie puede asegurar que no se va a mover, bueno, pensar que los derechos tienen un nivel de portabilidad y por tanto la gente no pierde su condición de ciudadano respecto a su país, aún en condiciones de migración. Entonces, yo fui construyendo todo eso y eso es realmente la parte de la bibliografía que ustedes podrían leer de mi parte y en lo que yo me he especializado. Yo creo que lo que me permitió entrar a ese escenario de los estudios migratorios no fue irme por la demografía, porque ya les dije, yo no soy demógrafa y aunque me encanta leer demografía, no trabajo ese nivel, además muy técnico, muy especializado, tampoco historia, ¿no? Sino que logré meterme y meter la pata, ¿no? Como decimos, gracias a que de repente se abrió un escenario de cierto perfil de estudios a los que yo no solamente me monté, porque empecé a estudiar a la gente que ya traía este debate en muchas partes del mundo, en un sentido teórico, sino también incorporar desde la experiencia mexicana muchas de las cosas que yo estaba en ese momento viendo junto con otros colegas que, bueno, hoy son grandes amigos míos y algunos luego alumnos que también a su vez se sumaron a este tipo de estudios. Les decía yo, no tanto en la dimensión política así como a mí me gusta, sino sobre todo en el voto, porque les digo, es fácil, obviamente estoy jugando con la idea, en el sentido de que tiene una parte en que puedes contar. Contar cuántos son, dónde están, quién dice, ¿sí? Pero lo que me interesaba era que ese voto sintetiza muchas cosas. Entonces, ahí yo estaba, tan tranquila y tan feliz estudiando, bueno, no tan tranquila y tan feliz, pero quiero decir, especializándome, avanzando, proyectando y haciendo estudios sobre esa dimensión de lo político desde una perspectiva de la sociología política, sobre todo, ¿no? No de la ciencia política y mucho menos la ciencia política de la herencia estadounidense, de la escuela estadounidense, sino en todo caso más la escuela francesa, que me gusta en el sentido de esta comprensión más valorativa. Y entonces, una de las cuestiones es que aporté y hice estudios y actualmente me dedico a eso, a la parte de la manera en cómo se decantan las personas por uno u otro partido. Sobre todo en los primeros momentos en que yo trabajé el tema, bueno, pues era una negación total a que quienes están fuera del territorio mexicano pudieran siquiera opinar. Ustedes tal vez recordarán aquel dicho o lo han oído de el que se va a la villa perdió su silla, ¿no? Bueno, a mí me tocó entrevistar a políticos de mucho prestigio diciendo eso, nunca. Eso no va a pasar, eso no va a incorporarse al escenario político mexicano porque quienes se fueron del país, pues bueno, ya son chicanos o ya son pachucos o ya no son de este universo. Bueno, es obvio, ya se los digo ahorita, que 20 años después podemos decir que eso está totalmente rebasado
y totalmente incorporado al debate actual y más bien empujando, abriendo puertas para ser aún más presentes, ¿no? Pero me tocó eso y no crean que fue fácil. Incluso en algún momento alguien me dijo, mira, olvida ese tema, o sea, no tiene futuro, ese tema no, aquí no va a pasar nunca. Y bueno, obviamente no hagan caso de eso, nunca digan que no, porque al final de cuentas, bueno, estaba en sintonía con lo que yo veía que estaba pasando en muchas otras partes del planeta a nivel teórico, pero también aprendiendo y acercándome a los estudios que ya había sobre el tema en otras partes. Entonces, bueno, me tocó y me gustó y me da mucho gusto haber empujado, haber abierto esa puerta para estudiar desde lo político, desde esta perspectiva, el tema de la migración. Y yo les decía, me fui especializando y me especializo en eso y el sábado voy a estar en una reunión del INE, en el virtual por supuesto, hablando de este tema, pero pasó algo que es muy duro y tiene que ver con que la migración tiene una visión que va obviamente en esta construcción de valores, incluye temas muy fuertes. Incluye temas muy fuertes porque al final de cuentas yo empecé a trabajar con algunos autores que también me abrieron un imaginario interesante y es cómo se construye algunos escenarios en los cuales se paraliza a la población, nos paralizan porque el miedo paraliza. Y entonces, mucho de lo que yo fui leyendo, aquí le cito a Norbert Lechner, que él desde Chile trabajó mucho lo que constituyó la puesta en marcha, no violenta ni militar nada más como primer momento, sino ya todo el artificio político-administrativo de generar un escenario donde el miedo nos controla. Y a mí eso me impactó mucho y dentro del tema de la dimensión política, también irlo viendo, por ejemplo, de cómo se construye la idea de la relación con el país de origen, el vínculo que se mantiene o que se rompe, el propio miedo como un elemento para migrar. Y ahí me abrí a este otro valor, que puede ser el miedo o al mismo tiempo el entusiasmo, ¿no? Siempre el yin yang. Y aunque seguí trabajando, y les digo, en realidad ese sería mi especialidad, lo que pasó es que nos reuníamos en estos seminarios que les digo del tema de los migrantólogos, ya no el seminario de estudios de la migración, sino ya los que nos empezamos a reconocer como migrantólogos, en esta ocurrencia que de repente no resultó serlo tanto, ¿no? Me dio cierta pista, a empezar a hablar cada uno de los colegas de cómo estaba empezando a vivir los primeros años de lo que se constituyó como una guerra en nuestro territorio, una guerra que se llamó así, pero al mismo tiempo pues que empezó a encontrarnos, porque quien trabajaba arte, quien trabajaba sexualidad, quien trabajaba medicina, alimentación, con el tema de migración me refiero, ¿no? Como yo la dimensión política, aportando ya, si ustedes quieren, en este escenario, cómo votan los migrantes, cómo votarían, por quién ganaría, y me preguntaban, ¿no? ¿Quién va a ganar, el PAN o el PRI? ¿O qué? Entonces, digo, ya empecé a trabajar también mucho más esa cuestión numérica para tener también estos elementos. Pero entonces estábamos hablando y el punto fuerte fue enfrentarnos con un asunto que cada uno empezó a reportar en sus propios campos de estudio cómo nos alcanzó la violencia. Y eso fue muy duro, ¿saben? Porque, digamos, era como muy aséptico el tema, por ejemplo, de lo político, electoral, administrativo. Yo podía contar los votos, podía preguntarle a la gente qué opina, qué imagina, qué piensa como democracia, qué piensa como corrupción, sí, pero tenía un nivel en el cual yo me sentía como por encima, a salvo, ¿no? Digamos, de alguna parte. No tocaba fibras más fuertes. Y entonces, cuando empezamos a reconocer que la violencia estaba atravesándose, que empezábamos a ver procesos nuevos, por ejemplo, yo nunca había estudiado, y les digo, por eso hice este recorrido, no es que yo no hubiera estudiado el tema de la migración desde hacia reciente, sino lo había trabajado desde muy joven. La migración y todo, en un sentido, ojo, la migración en un sentido mucho más amplio, siempre me interesó verlo en un sentido panorámico. Y eso fue
duro porque nos empezamos a dar cuenta que la violencia estaba siendo una forma de, un motivo de migrar. Claro que siempre ha habido violencia en México, caray, digo, no vamos a decir tampoco mentiras, pero, por ejemplo, en otros casos que yo tenía como muy identificados, la migración por cuestiones políticas, bueno, eso se llama exilio, eso se llama asilo, eso es refugio, la gente que en condiciones extremas, bueno, siempre hablábamos de la migración mexicana como una migración eminentemente económica por precariedad, por falta de movilidad social, por los salarios, pero no lo identificábamos, salvo excepciones, salvo casos, con una migración por violencia. Y eso fue lo que empezó a pasar. Y entonces lo empezamos a encontrar todos y cada uno, no solamente en el relato colectivo como colegas, investigadores, sino también en un punto en el cual las historias de la gente que empezaba a migrar ya no era solo la cuestión económica, que probablemente no lo era tampoco desde antes así, ni era lo que algunos llamaban migrar con los pies, ¿no? Votar con los pies, que era esta forma de estar en contra, pero al migrar lo expresabas claramente, sino era una cuestión realmente de salir por miedo, de vida en riesgo, y que empezó a darnos datos, y yo empecé a trabajar con eso, de casi inmediato. Miren, yo les puedo decir que ante el anuncio de la guerra que en su momento hizo Felipe Calderón Hinojosa como presidente en el 2008, bueno, yo empecé a tener ya, digamos, un seguimiento y una cercanía al empezar a trabajar con un proyecto que ahora les voy a comentar, bueno, de este perfil de migración que yo misma no conocía. Y se los voy a decir así en corto. Incluso hoy, tal vez ahorita han cambiado las cosas, estos últimos 2 años, pero yo me encontré con colegas muy reconocidos, muy respetables, que decían, esto de la migración por violencia o migración o exilio mexicano, en este sentido, de que jurídicamente se pueda reconocer que hay condiciones que llevan a la gente a migrar de manera inminente, a ser desplazada por lo que está viviendo, y no de manera, digamos, seleccionada, organizada, sin que tampoco esto quiera decir que no tiene un nivel de violencia estructural durísimo, pero eh, colegas que lo negaban y que incluso decían, bueno, no hay que exagerar, ¿eh? O sea, tú como que quieres exagerar, pero nos lo encontramos de golpe. Quien trabajaba un tema, quien entrevistaba a alguien, quien iba a alguna plática, quien de repente quería trabajar, le digo yo, a lo mejor lo del voto, bueno, lo que iba saliendo era que, bueno, lo del voto está bien, doctora, está bueno y que me pregunte, pero mire, la situación en mi pueblo está... Y entonces, eso junto con el hecho de que, bueno, yo conozco muy bien por razones familiares, o bueno, conocía porque en estas alturas uno ya no sabe, a la condición del norte del país, del norte de México, y eso me permitía tener un pulso y una cercanía que fui dirigiendo durante mucho tiempo. Pero de repente desconocí, de repente se acabó esa construcción que yo tenía de las entidades fronterizas, del perfil de migración que se da en esas zonas, porque había un nivel prácticamente de estado de sitio, de toque de queda. Les voy a contar una anécdota que a mí me pasó, que fue entre de risa y entre muy violenta, simbólicamente hablando. Estaba como sinodal en un examen de doctorado, a distancia, ojo, qué interesante, le estoy hablando hace ya muchos años, con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y entonces, cuando acaba el examen, nos cerramos, nada más estábamos hablando los profesores sinodales, la directora y yo, y entonces yo hice una broma y les dije, bueno, ustedes ahora seguramente se van a ir después de que hagamos ya la designación de nombramiento de altecista, de que había aprobado y todo, se van a ir de fiesta, porque pues van a ir a celebrar y yo acá de tan lejos que no puedo ir. Y entonces me dijeron, oye Leticia, no, aquí no podemos salir. Estamos todos ahorita aquí en la universidad, pero no podemos salir. O sea, ¿qué parte no ven ustedes? Les estoy hablando aproximadamente a lo mejor 2010, hace 10 años, ¿no? Y fue fuerte, ¿saben? Porque yo me quedé así como, ¿de qué me están hablando? Claro que lo sabía, claro que lo oía, pero era esta cosa que tal vez les ha pasado, obviamente a estas alturas ya no, porque
a todos nos alcanzó la violencia. Y entonces, una de las cuestiones fue que yo me incorporé a trabajar con un proyecto que se llama Mexicanos en el Exilio, que están ubicados en Ciudad Juárez, El Paso, y yo hice una estancia allá y construí con un colectivo de colegas que trabajan desde la terapia familiar, un apoyo para esas familias, esos miembros de este colectivo de mexicanos en el exilio que necesitaban un apoyo emocional, una cercanía, un acompañamiento, una escucha, una escucha. ¿Y qué quiere decir esto? Que yo pasé de esta dimensión de lo político que he comentado a meterme en la historia y en la vida de las gentes, en participar en la medida de lo que yo pude, en lo que pude aportar, porque también les voy a decir que me sentí profundamente inútil. Porque yo qué puedo aportar con mis numeritos de a ver por quién va a votar o qué importa. En este momento hay una situación de una emergencia que yo, que digamos, reconocí en ese momento de una manera pues muy evidente, pero también muy dura, y que al incorporarme con este colectivo me permitió, bueno, aportar en la medida de mis posibilidades, no solamente a acercar a otros, y ese ha sido un trabajo que que siempre he tratado, pero creo que a partir de ese momento se cristalizó de una manera mucho más evidente y fue que mi utilidad también podría ser hacer puentes, juntar a la gente. Y entonces en el momento en que yo podía aportar mi conocimiento, mi, digamos, cercanía con quien trabajaba desde terapia familiar y explicarles lo que pasaba, o en su momento, digamos, conozco y hice lo que pude en el sentido de acercar a la colega que es directora de El Guardián de la Memoria, de Marcela Arteaga, con quien tuviera elementos para que ella hiciera esta película maravillosa que les recomiendo muchísimo y que es resultado de este proyecto. Entonces, dicho eso, esta es la trayectoria y se las traduzco porque, bueno, para eso me invitaron, pero también para poderles decir que creo que es interesante que uno también pueda empezar a entender que van pasando ciertos procesos en los cuales no es que queda fuera lo que uno va construyendo de manera profesional y escolar, ¿no? Sino que se va juntando y va aportando y va incorporando. Espérenme. Ahí está. Porque, por ejemplo, y yo por eso elegí estas fotos, ¿no? No, esta cosa de cómo en términos de los valores, de repente, y ustedes lo podrán ver, miren, del lado, como yo lo estoy viendo del lado izquierdo, esta es una marcha que hubo sobre todo mexicanos, en Los Ángeles, en lo que le llamamos la primavera migrante del 2005, y que fue gente, sobre todo, digo, insisto en mexicanos porque, bueno, no me voy a meter ahorita mucho en eso, pero la inmensa mayoría de los migrantes sobre todo indocumentados en Estados Unidos, son de origen mexicano. Y fue una marcha de insurrección, de rebeldía contra un grupo de leyes que estaban aprobando en ese momento y fue muy celebrado en México. Los medios de comunicación, bueno, se desbordaban de ver los mexicanos, qué valentía, no, cómo enorgullece ver que se están rebelando ante una imposición. Y ustedes véanlo, las masas. Ahora, ponemos la otra foto, que es la de la caravana de migrantes de hace 2 años, cruzando rumbo a México, y podría tener el mismo significado, pero resulta que en los medios de comunicación la lectura es un tsunami, nos arrasa, van a llegar y van a, digamos, a contagiar, a contaminar, contagiar, es interesante hacer alusión a una palabra que hoy es un mantra de nuestra época. Entonces, lo que les digo es cómo también se construye la idea del otro a partir de justamente en qué momento estamos. Entonces, en esta trayectoria que yo les comento y en este trabajo con este colectivo, bueno, pues ahora me vuelvo mucho más selectiva y mucho más crítica de cómo también, y ese es un tema que hoy me interesa mucho, los medios de comunicación construyen también ese imaginario llamado migración o llamado migrante y también le dan una fuerza o en su momento un desconocimiento o una negación, ¿no? Y bueno, yo de ahí me abría otros temas que son hoy por hoy
eje del trabajo que tengo, que también tiene que ver con esto de la construcción de los valores de lo político. El racismo, la discriminación, la xenofobia. Bueno, y bueno, en eso, y aquí hay algunos que han participado incluso, nada más algunas cosas para que ustedes lo puedan ubicar y tenerlo en el aparato grande, ¿no? Bueno, justamente después de estar trabajando con este colectivo de mexicanos en el exilio, les voy a hacer una confesión. Para mí fue muy duro. Y después de un tiempo, realmente sentí ese nivel de depresión que se siente porque era acompañar a la gente, pero no era fácil. Y no era fácil, tampoco yo estaba preparada, digamos, en términos como psicóloga, para un tipo de experiencia tan brutal como con la que me enfrenté. Las historias no eran historias de migración como las que yo estaba acostumbrada, aún con la dureza, ¿eh? Porque había una parte que es, digamos, nudo del tema migratorio, es que hay una experiencia dura cuando la gente migra, y muchas veces esa reflexión pues es parte de lo que hay que escuchar, es parte, aunque estés hablando de por quién va a votar usted, todo este preámbulo es parte de la experiencia. Entonces, yo había hecho otros trabajos que me acercaban ya desde la perspectiva de la historia oral a esto, ¿no? A cómo hay un contenido, hay una maleta de vida. Somos una maleta de vida y somos nosotros y a los que cargamos sobre nosotros, pero cómo eso duele. Y entonces, para mí, aunque hice después otros trabajos, y aquí, ¿no? Un proyecto que hicimos de cómo la gente percibía su propio proceso migratorio y si eso le daba una diferencia con cómo lo había, cómo se construía desde la idea de lo económico o la idea de forzado, de si había una migración forzada, y ver cómo los sujetos lo imaginaban, lo pensaban, lo construían por sí mismos. Bueno, pues fue muy interesante porque también eso nos dio pistas para entender que muchas veces los sujetos omiten su idea de por qué migraron hasta que reflexionan un poco más. Y la triste noticia es que, bueno, al empezar a hacer estos trabajos, pues llegábamos también a este punto que yo les decía, nos encontrábamos con la maldita violencia que nos había alcanzado en una dimensión más obvia, ¿no? Más clara. Lo mismo, bueno, un proyecto que yo apoyé, que se hizo varios años en el Instituto Mora, el Diplomado de Primeros Auxilios Psicológicos para Personas Migrantes, Refugiadas y Desplazadas, que cómo costó llegar a ese nombre, ¿eh? Pero fue muy bonito incluso esa construcción. ¿Por qué? Porque al final era cómo aprendiendo, ir incorporando también figuras que permitían a las personas, tanto digamos, los sujetos mismos del tema, como a quienes quieren acercarse, poder ver el tema en cierta dimensión. Y la otra es que yo, pues en la medida en que pude y que fui invitada e incorporada, pues he participado ya desde hace, yo les diría que ya como unos 10 años, en el Patronato de Sin Fronteras, una organización pionera en el trabajo de migración en México. No tanto ya de mexicanos desde el extranjero, sino migración en México. Entonces, digo, se los comento como trayectorias que se van dando, porque la historia de un académico, y también creo que es interesante para los más jóvenes, sobre todo tal vez los que ya tienen más trayectoria, lo saben bien, se va componiendo uno de la experiencia que puedes también ir aportando. A veces no es práctica, porque uno resulta que es suficientemente inútil para no poder hacer, por ejemplo, lo que los abogados sí pueden hacer, ¿no? Y dices, bueno, qué padre, qué suerte, o un psicólogo, o de repente es mucho más útil en este momento el carpintero, ¿no? Que para qué queremos todo esto. Y resulta que no. Todo sirve y todo construye y todo aporta, y vale la pena también incorporarlo a las trayectorias de cada uno de ustedes, los jóvenes, de los que tengan más historial también, pero que todo esto no puede darse tampoco sin lo otro. O sea, si yo no hubiera tenido esta experiencia o esta trayectoria misma, mi posibilidad de participar, por ejemplo, en el patronato, pues se vuelve como más, si quieren, testimonial. En cambio, lo que sí me pasó fue que empecé a entender cosas desde una situación, sin ser para nada sujeto de estas experiencias,
sí de primera mano entender lo doloroso que estaba siendo para muchísima gente, y lo es, de hecho, la experiencia de la migración en este momento, y poder repensar el propio tipo de trabajo que yo he hecho desde una perspectiva diferente. Bueno, algunas cosas de esto solo lo voy a pasar como un poquito más de general, porque algunas cosas creo que son importantes, los conceptos. Seguramente algunos de ustedes han oído este concepto de aporofobia, que yo he utilizado ya los últimos años, gracias a la doctora Cortina, de la Cortina española, que lo acuñó, y que tiene que ver con, ojo, no la xenofobia, no la discriminación, no el racismo, que muchas veces tienen que ver con estas construcciones históricas del otro en función de un entendido de superioridad histórica que está ahí en nuestras venas y que justamente, por más que lo trabajamos, nos encontramos con que sigue vigente, y se los digo hablando desde el día de hoy, cuando estamos presenciando lo que ha ocurrido en Estados Unidos en una suerte de violencia racial que es parte de lo que explica este asalto al Capitolio, ¿no? No me desvío, pero ahí se los dejo como tema. Entonces, aporofobia supone el desprecio, negación, odio al otro, no solo porque sea de un origen nacional distinto, diverso, de una minoría que se ha construido como inferior, aunque se luche contra eso, es porque la gente es pobre. Eso quiere decir aporofobia. Fobia al pobre. Y entonces también me pareció que era un concepto muy potente porque me permitía entender cómo también hay perfiles de migración, ¿no? Esto que yo les decía de repente, ¿por qué votar? ¿Por qué no va? Y la gente te dice, bueno, pues porque al final de cuentas yo tengo derecho y tengo una construcción muy elaborada, pero que también tiene que ver con un andamiaje personal que te permite entender ciertas cosas y otras no, porque hay una pobreza también de origen que no es solo el recurso económico, que por supuesto es lo central, ¿eh? O sea, solo es pobre quien no tiene recursos, pero también hay toda una cuestión estructural más fuerte que provoca que también haya sujetos que a veces no perciben que tienen el derecho, y que tienen el derecho, por ejemplo, se los digo, aunque voy a regresar tantito a eso, a un nivel en el cual el tema de lo político se sigue viendo, y se los digo desde mi campo, que es lo migratorio, como algo adicional. No, no, no. Primero los derechos, que por supuesto, es obvio, hace frío, lo que tú quieres es taparte o comer, pero no se entiende que los derechos políticos son parte intrínseca de la condición humana. Porque otra vez, derecho político no es votar, no es solo votar. Votar es lo más fácil. Vas y pones tu papelito y se acabó. No, no, no. Es la construcción que está detrás de ese derecho, y del derecho a expresarte y el derecho a opinar, de estar informado, el derecho a ser parte de una comunidad política, y que el tema de la migración lo complica mucho, ¿no? Entonces, por eso les digo que el concepto de aporofobia para mí ha sido de enorme utilidad. Y bueno, y llego al punto en el cual incluyo otra noción que para mí los últimos años ha sido de un descubrimiento muy valioso, porque en esta trayectoria, que si el duelo migratorio, que si la dimensión política, me di cuenta, encontrando se cortó el título del doctor José Bachotegui, que es la noción de síndrome de Ulises, que me pareció muy, muy interesante porque justamente me permitía conectar, o me ha permitido, o quiero intentar hacerlo, esta parte donde ver lo emocional como un recipiente aparte, o lo político como también eso que se cuece por el otro lado, creo que es algo que no nos permite entender justo que estamos hablando de una conexión que hemos intentado separar de manera, digamos, que al final deconstruye derechos. Y ahí es donde, no me voy a quedar mucho aquí porque no me quiero, en todo caso regreso, pero porque les quería explicar para dejárselos esta noción de síndrome de Ulises, que nada más se los digo de entrada, que aporta el doctor Achotegui, que es esta idea de que la migración es un proceso sociohistórico en el cual el duelo migratorio es parte de lo que acompaña a este proceso, pero que, y él alerta sobre todo a los especialistas en el campo de la salud emocional, a la psicología,
o psiquiatría, alerta de que el duelo migratorio no es patológico en sí mismo, salvo si no hay, digamos, una atención o el sujeto tiene una patología que requiere que se le dé ese seguimiento, ¿no? Pero la clave de lo que dice el doctor Achotegui es el acompañamiento y la escucha, como un elemento que puede, eh, digamos, acompañar o ser parte de este duelo aminorado, vamos a decirlo de alguna manera, porque siempre lo hay. Entonces no me quedo mucho acá, ¿no? Pero de a partir de ahí yo jalé cosas, porque bueno, él hace una construcción divina, búsquenlo, hagan, échenle ojo, pero ¿por qué? Porque yo creo que hay un punto en el cual entender, y esto ya se los digo como resultado de tratar de hacer esta conexión, los migrantes no son los otros. No hay los, o sea, para que ser migrante, hay alguien que es no migrante. Y solo así se entiende esa conexión y esa dualidad. Y esto es importante construirlo, porque si no, no podemos avanzar en términos de lo que sería el encuentro, ¿no? Un encuentro en donde solamente, o sea, una persona solo es extranjera en función de que hay uno que dice que es local. ¿Local de dónde? No, pues de aquí, ¿no? Yo siempre les digo del ombligo. ¿Cuál ombligo? Pues el ombligo de, es que yo soy de aquí, de esta tierra. Pues es una ficción que hemos construido como sociedades, como humanidad. Pero entonces justamente avanzar en esta idea de entender que no somos, yo decía acá, no somos Robinson Crusoe, sino justamente que esta dualidad no lo es sino en el encuentro, ¿sí? Y solamente y a partir de ahí es que yo pude reconstruir y traer a colación mucho de lo que había trabajado de los derechos, de la construcción de identidad a partir de una sociedad, pero que después se abre a encontrarse con otra sociedad y también ser parte de esa otra sociedad. Y eso te hace menos miembro de esta sociedad o te abre o al mismo tiempo te reconstruye en una identidad mixta, dual o con otras perspectivas, ¿no? O en términos teóricos les diría que, por ejemplo, eso tiene que ver con un debate de la multiciudadanía, ¿no? Que la gente que tiene un pasaporte de un lado, del otro, o tengo visa de acá, de allá, o más de una nacionalidad. Sí, pero esa es la dimensión, si ustedes quieren, formal. Pero lo que está debajo es lo que a mí me interesa y lo que trabajo, o lo que le sigo la pista por lo menos. Y entonces hice este largo recorrido para decirles justamente cómo creo yo, o por lo menos eso es lo que intento y eso es lo que a ver cómo lo ven ustedes, que sigo en la dimensión política, pero en esa dimensión que me interesa, que tiene que ver con que primero no podemos negar que hay no solo un duelo, sino heridas, ¿no? Heridas, yo diría, bueno, ¿no? De heridas de lo que cada historia personal y colectiva como naciones va construyendo y va cargando. Y que ciertamente hay una cantidad y frustraciones, resentimientos, ansiedades, todo esto que desde el perfil más psicológico se trabaja, se puede traducir perfectamente en otros niveles de comprensión de lo que significa, ojo, no el sujeto migrante, sino las sociedades que incluyen el tema de la movilidad como uno de sus temas de explicación sociológica amplio, ¿no? Y que justamente esto permite entender que para poder, digamos, yo lo digo así, ¿no? Sanar, no hay una sanación personal, solamente la hay cuando se hace en términos colectivos. Por ejemplo, y este es el punto donde yo conecto, bueno, el tema de la escucha. Cada vez hablamos más de sociedades polarizadas, ¿no? Y podríamos discutir eso, en este momento no me meto, pero justamente, si no nos oímos y si no hay una capacidad de abrirnos a la diversidad, en este caso yo lo traigo a colación de la otredad, ¿no? Pero pues podríamos hacerlo a efectos de nuestras propias familias o el contexto en el que cada uno vive. Y reitero, no solo en nuestro país, sino creo que es un sello del mundo contemporáneo. Bueno, no nos abrimos a la posibilidad sanadora que tiene la escucha y que la dimensión pensada
no solo desde lo político, administrativo, legaloide o lo psicológico como una escucha individualizada, sino pensada justamente así, como una cuestión en la cual el duelo hablado, y que vaya qué momento para decir esto en una situación tan dura como la que se está pasando ahora, bueno, pues ese duelo hablado es obvio que tiene que tener salidas porque incluso, aunque hemos roto, y esto es nada más un paréntesis, hemos roto lo que acompaña siempre a un duelo, que es justamente este luto que se tiene, bueno, se necesita encontrar formas de hacerlo, aunque no podamos encontrarnos desde la perspectiva física personal. Y esto sabemos muy bien que se está trabajando y discutiendo en muchas partes. Porque si no, se da paso a cuestiones como la xenofobia a la mexicana, que no podemos permitir, y creo que una de las cosas que uno aprende en trayectorias académicas, profesionales, escolares, es que aprendemos para aportar. Y si no podemos explicar que esto no está bien, que no es correcto, más allá de filias, fobias personales, partidistas, pero que no abonan y que sí nos hacen mucho más miserables como sociedad, creo que, bueno, pues tenemos que repensar cómo le hacemos para incorporar esto que tenemos y que hemos aprendido, sea en la escuela, sea en nuestras propias casas, pero esto, y yo por esto este mapa, ¿no? La xenofobia a la mexicana no podemos permitirla y yo les pido de favor que reaccionemos desde cada trinchera, académica, comunitaria, la que cada uno tenga en lo inmediato, ni los Trumps locales. No es momento para abrirnos a y además, digamos, internalizar un debate que ni siquiera es nuestro para el caso, ¿no? Bueno. Y obviamente yo voy a ir cerrando con esto, ¿no? Bueno, dos rutas que yo sí creo que tienen que ver con temas que de repente, fíjense que se oyen así como medio pasados de moda, son de como cuando yo era, dejen ustedes chica, de mi abuelito, ¿no? Bueno, temas como la compasión, la comprensión, portarse bien, ¿no? Dicen, no, pues eso es ya como de abuelito, ¿no? Y miren que se los digo yo, pero sí creo que hay un momento, y ahí vale la pena darle seguimiento a algunos de los filósofos que hoy están repensando mucho este gran debate, ¿no? Este gran debate de lo polarizado de las sociedades en términos de empezar a reconstituir valores tan básicos como la compasión y entendida esta, ojo, cuando uno ponerse en el lugar del otro, yo les diría, eso yo no creo que exista. Además, no creo que sea deseable, porque alguien va a querer ponerse en el lugar del otro en el sentido, digamos, estoy minimizándolo a la imagen, si ustedes quieren. Digo, ¿por qué voy a vivir o por qué voy a meterme en la entraña de un duelo tan difícil como yo les contaba cuando tuve esta experiencia de trabajar con este grupo? Para mí fue de verdad muy duro, muy como tenía ese dolor y lo peor de todo es que de repente hasta culpa, cuando uno dice lo que han vivido y yo aquí tranquila, bueno, es como, no podemos, y creo que eso fue un aprendizaje, no podemos cargar el duelo del otro. Desafortunadamente es de una persona o de un colectivo, pero lo que sí podemos, y creo que este es un punto que para mí es central, es ser escuchas, no negarlo, porque negar eso es parte de lo que es aún más duro y que ha pasado en nuestro país. Eso es lo que ha pasado. No, bueno, si hay desaparición forzada, si ha habido una experiencia terrible y además se niega que ha ocurrido, es doblemente, digamos, no solamente lacerante, sino que es negar eso que podría suponer, o acaba siendo palabra fácil, el recurso fácil, ponte en el lugar del otro. No, escúchalo, reconócelo, por lo menos dale el lugar que merece a ese duelo. Y la otra es esta noción que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con hospitalidad cívica. Por una cosa, porque miren, creo que hemos construido mucho esta idea de una filantropía humanitaria, ¿no? El bien común, muy religiosa, porque viene de ahí, bueno, son conceptos que obviamente vienen de una religiosidad histórica, vamos, ¿no? Más allá de la religión de cada quien o la no religión de muchos de nosotros, ¿no? Pero entender este tema de la hospitalidad cívica nos permite movernos del lugar, de un punto
de lo humanitario, filantrópico, la buena hondez, a una cuestión que me lleva, y con esto yo voy a ir cerrando, a la dimensión política. Porque si la hospitalidad no parte de una construcción colectiva del conjunto, cívica y como un derecho, no pasa de una limosna. Y ahí, déjenme irme un poquito más acá para ir, bueno, nada más, es que, bueno, y en ese sentido, bueno, por eso quería un poco ir cerrando con esto, pues sí, estamos viviendo un momento muy terrible, muy duro en términos del momento histórico planetario. Y aquí una persona miembro de este colectivo que yo les comentaba de mexicanos en el exilio, pues que pudo sobrevivir al exilio, a una situación que yo no les cuento porque una historia muy dura de desplazamiento forzado que acabó siendo exilio en el momento en que cruzas una frontera y ahí entra el prurito de lo jurídico, ¿no? Hasta dónde eres desplazado y hasta qué punto entonces ya eres exiliado y entonces ya tu estado te desconoce, cosas que yo pongo en cuestionamiento, escrito sobre eso, pero me duele muchísimo, pero bueno, un poco un homenaje a don Alfredo Holguín, a quien conocí en esta historia y bueno, me tocó pasar un poquito de tiempo ahí en este contexto. Y por eso, y con esto yo cerraría, una parte que me parece que es importante para aliviar este duelo colectivo, porque al final de cuentas, como les digo, así como nosotros como académicos nos dimos cuenta que la violencia estaba en el trabajo de campo, en lo que le pasó a uno, en lo que le pasó al otro, en cambiar de estudiar digamos, el arte migratorio a cómo se perfilaba en la migración, en el arte, también la violencia de la experiencia. Entonces, pero creo que si me quedara o si me quedara nos quedáramos en la parte de lo meramente doloroso, emocional, no sacaríamos lo mejor también que puede ser que tener derechos empodera y además tal vez sana, pero desde ahí creo que esta pieza entre la dimensión política y lo que yo llamo la dimensión del duelo, sí permite entender que no permitamos que nos digan que pelear por derechos es una cuestión secundaria y que, bueno, además de que se les ayuda, están aquí o encuentran otro futuro o una mejor situación, me refiero a la población migrante en cualquier escenario, además de todo, ¿cómo se atreven? Hasta quieren opinar, hasta quieren votar, ¿no? Y les digo que para mí eso es lo segundo y secundario. Y creo que si cambiamos y volteamos un poco el argumento, nos vamos a dar cuenta que justamente minimizar esa dimensión desde esa perspectiva no nos permite ese abrazo necesario que sí podría constituirse como una vía donde lo político no es solamente instrumental, no es solamente cosa de los políticos ni de los partidos, sino es justamente la construcción de valores y de maneras como nos relacionamos. Y cierro yo con esto, que para mí es la mejor síntesis de lo como yo entiendo la migración, y es una cita de Octavio Paz. Para que pueda ser, he de ser otro. Salir de mí, buscarme entre los otros. Los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Y bueno, yo aquí la dejo para abrirme a sus preguntas, a sus comentarios, a lo que ustedes me quieran comentar y decir. Ok. Muchas gracias, doctora. Les vamos a pedir, por favor, a quienes quieran hacer alguna pregunta o algún comentario, que nos lo escriban con chat. Esto es para que no hablemos todas y todas al mismo tiempo y nos podamos escuchar y entender. Asimismo, invito a quienes aún no escriben su nombre que nos pasen sus datos porque es la manera en que nosotros tenemos para pasar lista. Entonces, mientras ustedes están escribiéndonos sus preguntas, voy a aprovechar para hacer la invitación a la conferencia de la siguiente semana que se llama Una mirada de género a la movilidad cotidiana en la Ciudad de México. La ponente será la profesora Paula Carolina Soto Villagrán.
Tenemos la primera pregunta de Ricardo. Él escribe, ¿de qué manera podemos contrastar la migración mexicana con la migración mexicana a naciones no cercanas, geográficamente hablando, por ejemplo, a Canadá, España, Alemania, etcétera? ¿De qué manera podemos contrastar la migración mexicana con la migración mexicana con la migración mexicana a naciones no cercanas? No entiendo. O sea, ¿de qué manera podemos diferenciar, digamos, la migración mexicana en Canadá de que Estados Unidos? ¿Sería la pregunta? ¿O de España? ¿Algo así? Entonces, Ricardo, si nos puede ayudar, por favor, ahí especificando un poco mejor a qué se refiere la pregunta. Nos especifica, sí, ¿cómo se abordan desde la academia esta migración que no es exclusivamente a Estados Unidos? Bueno, miren, es interesante. Bueno, nosotros como ustedes saben, el 98% de la migración mexicana se encuentra en Estados Unidos. Pero Estados Unidos es un país muy grande y es un país muy diverso y aunque tiene obviamente ejes como a partir de los cuales, digamos, se entiende esa sociedad y esa cultura, pues obviamente no es lo mismo estar en California, al menos hoy, en California, en Nueva York, en Washington o en Alabama. Entonces, yo creo que una primer cosa de la que se avanzó ya hace varios años en los estudios de migración en México fue reconocer también la diversidad que significa la propia migración mexicana en distintos estados del estado de Estados Unidos. Entonces, esa sería una primera cosa que me gustaría como dejarles dicho, ¿no? Y la otra es que, eso se los diría desde la perspectiva más de la ciencia política. Para mí, lo que modifica y explica la manera como se incorporan, interactúan los sujetos cuando llegan a un lugar, a un país o a una ciudad, tiene que ver sobre todo con la sociedad que recibe. Es decir, qué políticas, qué mecanismos, qué cultura política hay respecto a la otredad, lo que permite que la gente se incorpore, se integre y tenga menos rasgos de discriminación o racismo. Entonces, por ejemplo, es muy interesante porque hay países que tienen una apertura importante, interesante, legalmente también, al tema de la migración, como España, vamos a suponer, por ejemplo, y entonces puede haber un elemento en el cual, y con el caso de los mexicanos también, hay un perfil de mexicanos, bueno, mayoritario, pero tampoco es el único, el que está en España, pero no crean que es poco, porque también de repente nosotros hablamos de que es tan omnipotente la migración en Estados Unidos, pero en España roza los 100,000 personas. Entonces, sí me parece que es interesante ver que las políticas que pueda haber en cada una de esos países y las ciudades. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México tenemos una ley que se llama, bueno, ha cambiado, ha variado, pero es una ley sobre hospitalidad respecto a la población migrante, no oriunda, extranjera, desplazada, que llega o se incorpora a la Ciudad de México. Y sería la única ciudad en todo el país que tiene un tipo de legislación que reconoce esa experiencia como tal. ¿Sí? No, porque en general las leyes migratorias son leyes federales en todo el mundo, pero hay subleyes, vamos a decirlo. Y ahí es donde el tema de las entidades y la construcción colectiva local permite que se den experiencias muy distintas. Entonces, digo, podría hacerles una ponencia después de esto, más en términos demográficos y de perfiles de migración, pero lo que quiero transmitirles es este punto. Cómo la relación que se puede dar entre una población, vamos a decirle local, si es que eso existe, respecto a otra que llega, se da justamente en los mecanismos sociales y gubernamentales
que se van construyendo y que van además entrelazados, ¿no? Una sociedad que permite que se den estos avances, estos procesos, bueno, también a su vez es más abierta para otras cosas. Y yo creo que eso explica por qué se ha dado en la Ciudad de México. Entonces, mi respuesta es una no respuesta, porque no me quiero ir por ahí, a ver, ¿cómo son los que van a España y cómo los de Canadá? No. Es cómo son esas sociedades que reciben y que permiten una situación mucho más afectuosa, amigable, llevadera, o crean una situación burocrática, complicada, xenofóbica, que ocurre, por ejemplo, en el caso de México respecto a la población extranjera que llega acá. ¿Eh? Entonces, me quisiera ir más por ese lado, ¿sí? Pues sí, es eso, Lupita. La siguiente. Entonces, la siguiente pregunta de Roberto, porque creo que no se escuchaba. ¿Podría tener alguna consecuencia positiva a corto plazo la migración? ¿Y cuál sería? O, por lo contrario, ¿trae aspectos negativos a largo plazo? Bueno, miren, yo creo que, y fíjense, otra vez me voy a ir por la tangente. ¿En qué sentido? No hay negativo ni positivo. Es como si alguien me dice, bueno, se los voy a poner en el campo de lo que yo trabajo. Es que si votan más los migrantes, entonces va a haber más votantes, ¿no? Bueno, pues lo mismo, si votan más mujeres, va a haber más votantes mujeres. Entonces, no es que sea negativo o positivo, ocurre, es parte del proceso de las sociedades contemporáneas. Y ojo, yo no soy de las que repiten esto de que la migración es una condición natural al ser humano. No, no, no. Las sociedades han sido nómadas hasta que no han encontrado un ámbito donde desarrollarse y entonces ser sedentarias. Generar las grandes sociedades, las grandes culturas, los grandes, digamos, los imperios incluso, históricamente hablando me refiero. En realidad la condición de movilidad obedece a una circunstancia de necesidad, muchas veces de deseo también, de muchas de estas características, pero cuando hablamos de la migración contemporánea, hablamos sobre todo de un tipo de migración que el modelo económico vigente, el modelo capitalista, ha provocado de la manera como lo vemos en la actualidad. Entonces, esta pregunta que tiene que ver con que si es negativo o es positivo, bueno, para el mercado es súper benéfico, ¿eh? El mercado se alimenta de la migración, se aprovecha y abusa de la migración, y hay sociedades en Estados Unidos donde, como Estados Unidos, perdón, donde justamente podría ser la mano de obra barata que necesitan para alimentar su maquinaria industrial de una manera muy importante. Entonces, para ese mercado fue benéfica. Ahora, si alguien me dice, ¿es negativa? ¿Para quién? Si fuera en términos de competencia laboral, bueno, parte, y les aviso ahorita, desde ahorita para que lo sepan, de las grandes peleas que vienen en los próximos años, tiene que ver con el cambio demográfico profundo que está viviendo el mundo entero, y esto del COVID no se pueden imaginar cómo va a tener un impacto, sobre todo en los que ahora me escuchen y que sean jóvenes y que estén en este momento de decisiones de reproducción, ¿no? Porque es un momento planetario, no es solo para una sociedad como la nuestra, en la que las cuestiones de la demografía han cambiado brutalmente y lo van a hacer más. Y en este sentido, la migración va a ser prácticamente uno de los pocos procesos que van a permitir tener cierta compensación para sociedades que se envejecen en todo el mundo. Hoy por hoy, Japón, por ejemplo, es un país que tiene muy baja natalidad y al mismo tiempo una población envejecida muy, muy elevada, pero es muy cerrado a la migración. Y justo en este momento hay una revisión sobre qué hacer, porque es cultural, ¿eh? El tema de aquí es cultural. ¿Cómo hacer para cambiar ese valor? Porque es la única forma de sobrevivencia a mediano plazo. Ahora, con esto del COVID, el tema se vuelve aún más complejo, ¿no? Por lo que implica en términos de decisión demográfica, tal cual, sin voltearle mucho. Entonces, ser benéfico o favorecer o afectar a una sociedad, otra vez, tal vez me fui al extremo de decir al mercado que explota o algo, pero la verdad, depende para quién
Y ahí es donde tal vez afinar un poquito la pregunta, porque alguien me podría decir, bueno, es que afecta porque va a haber más gente en el metro. No, no creo, ¿eh? No creo. Pero digamos, si fuera así, muy concreto, pero me parece que salir de ese falso debate sería una contribución que me gustaría dejar para después de esta sesión. No va por ahí y la migración no se puede, digamos, entender desde esa dicotomía. Hugo pregunta. Buenas tardes, felicidades, muy interesante conferencia. Mi pregunta es, ¿a qué atribuye usted que en México exista cada vez más manifestaciones de xenofobia, siendo que somos un país caracterizado por la migración y la mezcla de culturas? Bueno, primero que nada, yo no sé si hay más manifestaciones de xenofobia tal cual, en el sentido de que, cuáles serían las que él está identificando, Hugo. Muchas gracias por la pregunta además. Pero sí les voy a decir que aquí hay otras partes de los mitos, ¿no? Bueno, somos un país caracterizado por la migración, como todos, y por la mezcla de culturas, como todos, y también depende. Porque parte de lo que se ha dado es digamos, una asimetría muy identificada en términos también de origen de cada uno digamos, por ejemplo, segmentado en términos económicos, la población indígena en nuestro país está muy, muy fuertemente ubicada en los sectores más marginados de lo económico. ¿Dónde está la mezcla? ¿Dónde está esa mezcla que no está, digamos, totalmente evidenciada, por lo menos en los números? Y la otra es cómo, y aquí los alerto y les pido que abran no solo los ojos, sino también los oídos. Cuando hablamos de cuestiones xenofóbicas, lo primero que hay que hacer es voltear a ver a los medios de comunicación. ¿Qué están haciendo para alimentar? Porque son pues, los que tienen los micrófonos. Y les diría, por ejemplo, cuando ahora con el tema del COVID, a mediados de año, empezó a llegar un grupo de cubanos al país, médicos cubanos, el discurso que se dio no fue si eran buenos o malos médicos, que eso sería una discusión que yo no podría tener porque yo no sé poner ni una vacuna. O sea que para mí, cualquier persona que puede poner una vacuna ya está por encima de mí en el tema médico. Pero la siguiente cuestión es cómo desde los medios de comunicación y los principales micrófonos de este país alimentaron un discurso que se llama cubanos, 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 o sea, darle un contenido de origen nacional a un rechazo. Y eso se llama xenofobia. Entonces, no sé por dónde está la pregunta bien, Hugo, pero sí te diría, si lo vemos en términos de las campañas desde los medios, el seguimiento que hacen los periódicos nacionales, ¿no? Que de manera repetida ponen venezolano que robó, colombiano que asaltó, ¿no? Y el mexicano que robó también le van a poner mexicano que robó o cómo. Eso es una cuestión que parece muy simple, parece a lo mejor superficial, pero en el fondo está dejando ahí un mensaje que es xenofóbico. Y en eso sí acompañaría yo tu argumento, tu pregunta. Sí, desde los medios de comunicación se ha construido, o por lo menos no se detiene, o por lo menos no se paran a reflexionar sobre la fuerza de lo que dicen cuando tienen este potencial de ser escuchados. Entonces, ojo con esto y muestras también de xenofobia a nivel individual, vamos a suponer, justamente por eso empoderar a las personas es tan importante. Cuando tú tienes una legislación como la nuestra, que hace distinciones, incluso, fíjense lo que voy a decir, no solamente entre mexicanos y extranjeros, sino hace distinciones entre mexicanos y mexicanos que se naturalizaron. Las leyes en nuestro país distinguen al mexicano dependiendo si es con pura raza o no sé, ¿no? Y mexicano naturalizado. Y eso es una forma de alimentar la xenofobia desde la perspectiva político-administrativa. Ojo con eso, porque a lo mejor nos estamos dejando llevar con reacciones personales que son detestables, ¿no? En principio, y más si no hay una razón de ser, pero es mucho más complejo, es más estructural y más alimentado por actores que al final de cuentas serían los que tendrían que dar la palabra, digamos, de bienvenida, no contribuir no solo a la desigualdad, sino a la pugna. Y por ahí yo haría el aporte, ¿no? La respuesta. Escribe Josué.
Las organizaciones sociales, asociaciones civiles, ¿cómo se nos preparamos para atender a nuevas sociedades migrantes, a integrarnos en nuevas comunidades? Fíjate que eso creo que es muy importante porque México tenemos realmente poca experiencia de población extranjera viviendo en el país. Y la población que llega tiende a tratar de mimetizarse para pasar más inadvertidos y que también no haya este asedio. Y el asedio burocrático, mira, la verdad es que es tremendo porque no hay forma de resolver trámites. Bueno, si no los hay para el que ha vivido toda la vida aquí, creo que eso es un plan. Pero creo que un punto, primero reconocerlo, ¿no? Entenderlo y ubicar, ahí sí, digo, podría yo dar en todo caso una serie de elementos más de datos, ubicar la sociedad que tenemos como una sociedad de muy baja recepción de migrantes, sobre todo en ciudades como la Ciudad de México, porque si tú tienes otras entidades fronterizas, por ejemplo, sea al sur o al norte, claramente hay una presencia más visible y otra problemática que creo que también eso es importante. Depende de donde nos ubiquemos, también hay que construir la estrategia diferenciada. Pero, pues, la clave está en la escucha, en la escucha y en la no negación. Cuando tú dices, no, es que no, realmente no existes, no te veo, y una forma de verte es existir como sujeto de derechos. Cuando yo solo te tengo como un sujeto al que le doy, digamos, como esta política asistencialista, donde se queda, digamos, la relación con los, en el caso de México ocurre así, ¿no? Es una relación más bien completamente asimétrica, pero más bien porque es asimétrica, porque es asistencialista, perdón. Y cuando tú puedes dotar de derechos a esa persona, cambia la relación. Y entonces la escucha, el reconocimiento, la no negación pasan también por esta, digamos, portación de derechos que tiene la persona. No es solamente una concesión, sino también es una capacidad. Y en términos de las asociaciones, pues ¿cómo? Justo incorporando o justo no haciendo la distinción y justo en esta capacidad de poder, digamos, reconocer el proceso como parte de la realidad que vivimos del día a día. Les digo, tal vez no en el contexto cotidiano, ustedes podrían darme más ejemplos en eso, pero hay entidades donde, leía yo hoy en la mañana algunas colegas donde confirman que el flujo migratorio en México, que tiene una experiencia y tiene digamos, una diferencia con quienes deciden o buscan explícitamente radicar en el lugar, ¿no? Que población que buscara quedarse en nuestro país y que entonces hiciera los trámites para intentarlo, a población que va de plazo y que al final de cuentas su intención es llegar a la frontera norte de nuestro país para eventualmente, con este sueño americano que se desdibuja minuto a minuto el día de hoy, bueno, llegar a ese otro lado, porque al final de cuentas las condiciones socioeconómicas pues están ahí, además del tema de la violencia que los acompaña. Entonces, la escucha, Josué, creo que es un primer elemento para, que además sé que lo tienes clarísimo, para reconocer y tal vez también hablar más del tema. Creo que se habla poco, digo, entre los que nos dedicamos a esto hablamos mucho, pero la realidad es que a mí me sorprende mucho cuando voy a lugares que se repitan o que se tenga poca información de un tema que es, digamos, parte de lo que se discute en muchos otros países de una manera muy cotidiana. Acá se discute eh, cuando se hace muy visible, como pasó con las caravanas, o como cuando ahora discutimos qué dijo Donald Trump y que si en la frontera, ¿no? El muro, pero si no, no es un tema que se conozca como una realidad que es muy visible para algunas entidades de nuestro país. Tenemos otro comentario que también es de Josué. Nos dice, la migración es una reconstrucción de la identidad nacional, valores, el miedo a la migración, endogamia como subsistencia, resistencia de las comunidades de lo regional. Ok, bueno, pues mira, ciertamente yo creo que, primero que nada, yo creo que estamos en una época en la que tenemos que cuestionar absolutamente todo, porque incluso el tema de la identidad nacional, pues yo creo que habría que, digo, ya da para otro seminario, ahí luego me invitan, pero, ¿cuál identidad nacional?
¿De cuál estamos hablando? Obviamente hay rasgos, hay elementos compartidos que aprendemos, que hacemos nuestros y con los que nos identificamos, pero de ahí viene una multiplicidad de caracterizaciones sobre lo que es ser mexicano de la Huasteca, mujer transexual, joven en este país. O sea, no me va a haber alguien ahí, por ahí hay expertos en esto, por favor. O sea, cada identidad tiene su multiplicidad de formas a su vez de identificarse, donde tenemos que empezar a cuestionar esto y lo nacional. Porque lo nacional también nos lleva a que, bueno, obviamente son digamos, las aproximaciones que se han hecho a lo largo de más de 2 siglos para lograr un tipo de cohesión y que esto nos permita funcionar como entidades político-jurídicas. Pero la realidad es que en términos culturales cada día hace más agua. Porque yo estoy casi convencida, miren, se los digo tal cual, o sea, si fuera por la cultura del maíz, ¿cuál es la diferencia con cualquier centroamericano? Nada más que nosotros comemos los frijolitos más sin tanto, no, sin molerlos tanto, ¿no? Es lo único. Pero, o sea, creo que estamos en un momento de cuestionar absolutamente todo esto como elementos que nos quieren hacer creer que hay una otredad cuando la otredad puede ser mucho más constatable en nuestro propio barrio, ¿no? En nuestra propia urbe donde nos movemos, que en una idea de, por ejemplo, algo que se constata ahora, y ustedes no me dejarán mentir con el tema del COVID. Bueno, hemos construido un tipo de experiencia cotidiana y ustedes y yo ahorita aquí estamos haciendo exactamente eso, lo que están haciendo seguramente en Sao Paulo, en Nueva Delhi, en Madrid, en Ottawa, en San Salvador, ¿sí? Las clases medias académicas, escolares, que tuvimos la oportunidad de adaptarnos y entonces ahorita tenemos mucho más identidad compartida en ciertas cosas con el que está no solamente del otro lado de la pantalla, sino con el que está replicando cierto tipo de experiencias que nuestra condición socioeconómica nos permitió tener. ¿Sí? O valores, o decía yo experiencias, pero también incluso, digamos, perspectivas de lo que puede ser o lo que ha sido este momento planetario. Entonces, creo que también el tema de la movilidad cuestiona mucho esta idea de lo nacional y por eso también a veces se le rehúye, porque al final lo que nos demuestra es que, es decir, como les decía, tal vez somos mucho más cercanos a ese que hoy llega por muchas cosas que a ese que vive del otro lado de la calle donde estoy, ¿no? Pues digo, para decirlo así como más en corto. Nos dice Juan. Buenas tardes, gracias por la excelente presentación del tema. ¿Existen casos en la actualidad de países que tengan políticas públicas, por decir, más cordiales para la integración de migrantes? Yo creo que hay muchos y hay intentos maravillosos. Miren, la verdad es que hay cosas, digo, y además hay personalidades que han hecho digamos, sello de momentos que van a ser inolvidables y de los que nos agarramos todos para poder ver lo que se llama lo que algunos le llaman buenas prácticas o también momentos digamos, emblemáticos. Por ejemplo, ustedes recordarán tal vez en su momento Angela Merkel, en el 2015, dio personalmente la bienvenida al grupo de sirios que llegó en un número de casi 1 millón de personas en menos de 4 meses, ojo, a Alemania y ahí tomaron decisiones, podemos discutir el tema, a partir de cuestiones pragmáticas, incluso la demografía, no hay que olvidar cosas estructurales fuertes. Pero la realidad es que eso permitió construir algunos elementos de política pública que incorporan a los sujetos, sin ser perfecto. Hay una red de ciudades interculturales, de la cual México es miembro, por cierto, la Ciudad de México, en las cuales hay por lo menos como horizonte, como faro de seguimiento, una serie de prácticas que nos permiten ver qué tanto una entidad ha sido cada vez o es cada vez más una entidad abierta a lo que decimos cosmopolita, multicultural, que suena requete bonito, pero en la práctica significa reconocer al otro
y eso es muy difícil, pero ciertamente pone una serie de indicadores que podemos ir viendo qué tanto lo cumplen o no, y algunas entidades, sobre todo ocurre con entidades más pequeñas, han logrado algunas experiencias exitosas. Recuerdo ahora también un acto, ¿no? Más que nada un acto de la alcaldesa de Barcelona, en una crisis también que hubo, que ahí, en la municipalidad de Barcelona, saca un cartel que dice bienvenidos, y bienvenidos se refería también a grupos que llegaban buscando refugio de manera forzada, pues, y que ante el debate fuerte que había en la sociedad, se decanta la alcaldesa por dar la bienvenida de manera formal. Entonces, yo creo que, digo, nosotros tenemos siempre, y lo vitoreamos como si fuera ayer, pero fue hace casi 80 años, la llegada de los españoles a nuestro país, de los republicanos españoles que venían huyendo de la guerra civil, bueno, del fin de la guerra civil española, y que ciertamente lo mantenemos como un momento emblemático, pero que hoy por hoy no se replica de esa manera, aunque podría, digamos, ser parte y es parte de una construcción que también necesitamos para poder abrirnos a estas experiencias, ¿no? A estas posibilidades. Entonces, por ahí les dejo esto que es la red de ciudades interculturales,